200 minutos, dice. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, pero perdón, faltaba en el versículo anterior, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es muy importante, ¿no? Cuando estamos en Cristo, estamos en estas bendiciones. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Que Él nos escogió. ¿A quiénes nos escogió? ¿Saben a quiénes nos escogió? A toda la humanidad. A toda la humanidad que vivimos en el tiempo después de la cruz. Todos somos escogidos. Pero como tenemos libertad, nosotros también tenemos que escogerlo a Él. Amén. Así que fuimos escogidos en Él. Por eso es en Él, ¿no? Para recibirle a Él y para tenerle a Él. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado el plan para que fuésemos santos. Habla de consagrados a Él, ¿no? Santo quiere decir para Él. Santo era Adán, porque Adán dependía de Él, ¿no? Adán tenía una relación, era suyo, era de Dios. Y ahora somos hijos suyos, dice, ¿no ve? De nuestro Padre. Y sin mancha, ¿no? Y dice el versículo 5, Él nos escogió, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Bueno, aquí recién dice que para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él ama estar en relación con nosotros y ama ser nuestro Padre, como un papá ama a sus hijos. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nosotros hemos sido escogidos. Este versículo que es difícil para algunos, alabanza es proclamación, dice, de la gloria, o sea, del valor de su gracia. Gracia quiere decir todo lo que Dios nos da. No tenemos que pagarlo. Amén. Es dado. Entonces dice que Él hizo eso con nosotros, nos bendijo, nos escogió, nos adoptó como hijos, para que aquella gracia de Él fuera publicada, para que el valor, la maravilla de su gracia fuera publicada. El mundo debería entender que la gracia de Dios puede hacer eso con él. Puede perdonarle, puede dejarlo bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y puede hacerle hijo de Dios solo en las otras cartas del Nuevo Testamento, solo por creerlo. ¿Ve? Y cuando hay una persona que le cree, esa persona empieza a vivir distinto, ¿no? Va transformando su vida hasta que vive como un hijo de Dios, y ese es el plan de Dios para todos nosotros. Que lleguemos a vivir de esa manera, de tal manera que la gente que nos vea, la gente que no puede ver a Dios, porque recuerden, ellos no han nacido de nuevo, sus sentidos espirituales con Dios están muertos. Al ver a alguien, a un hijo que ya nació de nuevo y que ya está viviendo según estas cosas, que ya está proveyendo su vida con toda bendición espiritual, o sea que empieza a estar lleno, ¿no? Porque con Cristo estamos llenos, con Dios estamos felices, estamos llenos. Esa vida sea una proclamación de la maravillosa gracia de Él. ¿Para qué nos escogió? Diga, para que su gracia maravillosa
se vea en mí. Ahora físicamente, ya, porque el mundo no puede ver espiritualmente. Y la gente quiera a Cristo. Y la gente diga, yo quiero eso. Y sepa que Dios lo da por, ¿saben la palabrita? Por gracia. Gracias, hermano Juan Carlos. Por gracia. O sea, este evangelio no es para cualquier persona, es para cualquier persona más bien, ¿no? Es para todos. Pero lo único que tienes que hacer tú para recibir todo esto es creer. Ya, no es el tema principal, pero el Nuevo Testamento está lleno de afirmaciones que es la creencia, que es la fe la que trae la gracia de Dios a nuestra vida. Y no sé quiénes de aquí están creyendo, pero si usted cree, Dios puede traer todo esto a su vida. Amén. Entonces, para eso, nos trajo todo eso, para que nosotros seamos para alabanza de su gloria, para publicar, para proclamar la maravillosa gracia que nos ha traído toda bendición espiritual, que nos ha hecho hijos aceptos y aceptos en el amado. Amén. Y dice el versículo 7, nos habla de cómo, en quién, ¿no? En el amado, en ese amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Por qué nos puede perdonar nuestros pecados? Porque nosotros hemos cambiado, porque nosotros, no sé qué razón, pero la razón por qué somos perdonados es por la sangre de Cristo. Es una deuda que todos nosotros tenemos, pero que fue pagada por su sangre. Y es real en nosotros cuando creemos. Y es dada gratuitamente, ¿no? O sea, tú no tienes que pagar nada, ¿no? En otra iglesia nos decían, usted tiene que hacer penitencia, ¿no? No tiene que hacer penitencia, porque penitencia sería pagar un poquito, ¿no? Y cuando tú tienes que pagar un poquito, estás diciendo que su obra en la cruz no fue suficiente, que le falta ese poquito. Pero la obra de Cristo no le falta ni un poquito. ¿Me entiende? Amén. Y no tiene que ser nadie grande, nadie sabio, tienes que ser un ser humano que tiene la capacidad de creer. ¿Cuántos de aquí tienen la capacidad de creer? Amén. Ese creer te va a hacer recibir todo esto. Y dice, según las riquezas de su gracia, la cual dice, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿no? Hizo abundar, dice, dándonos, versículo siguiente, a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo, él mismo, ¿no? Él es autónomo, él no necesitaba crearnos, pero él dijo, yo quiero crearlos y listo, ¿no? Me propongo crear a la humanidad y lo hago. Versículo 10 dice, se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerde, la palabra dice que reunir, ¿no? Volver a unir los cielos y la tierra. ¿Dónde se unen los cielos y la tierra? ¿Sabe qué? En Adán estaban unidos los cielos y la tierra. Él tenía sentidos para funcionar en los cielos, en el mundo espiritual, con Dios, ¿no? Y también en la tierra, ¿no? Él tenía un cuerpo físico y podía relacionarse con toda la creación.
Amén. Dios nos dice que en Cristo, amén, Él se había propuesto de reunir todas las cosas. Y también en Cristo, hermanos, si leemos el libro de Colosenses, en Colosenses dice que Él reconcilió todas las cosas en Cristo. A ver, 1:15 de Colosenses, ¿me ayuda? Miren, ¿quién creó todas las cosas? Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál de las tres personas de la Trinidad creó todas las cosas? ¿Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? No el Padre, no el Espíritu Santo, Dios Hijo. Miren, en el versículo 15, aquí está hablando del Hijo, de Cristo. Dice, en Él, dice Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, versículo siguiente, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles. Recuerda que la fe ve lo invisible, no lo que no existe. Una cosa es algo invisible, pero existe, otra cosa es algo que no existe. Amén. La fe no crea, Dios es el que crea. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado ¿por medio de quién? Por medio de Él y para Él. Amén. En Él, en Cristo, dice en el capítulo 2 que en Él habita toda la plenitud de Dios. El versículo 19, seguimos en este mismo capítulo 1, dice que le agradó al Padre que en Él, sigue hablando de Cristo, habitase toda plenitud. Todo lo de Dios habita en Cristo. Entonces aquí también habla, dice, y por medio de Él, de Cristo, que creó todas las cosas, que las creó en Él, que las creó para Él, dice, por medio de Él, versículo 20, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya, la cruz de Cristo y la sangre de Cristo reconcilia todas las cosas con Él y restablece todas las cosas. El hombre fue dañado, ¿verdad?, por el pecado, murió. Dios le dijo, vas a morir. ¿Qué pasó con la creación? ¿Qué pasó con la tierra? Los que han leído el capítulo 3 de Génesis. La tierra quedó maldecida. Dios dice que la tierra iba a producir espinos y cardos, que el hombre tendría que comer con el sudor de su frente. ¿Sí? Así no era la tierra originalmente. Pero en Cristo no solamente se restaura a los hombres, sino se restaura la creación. En Romanos capítulo 8 dice que la creación entera está gimiendo, aguardando, dice, la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque también, dice, la creación, también ahí lanza una palabra de profética en el Romanos 8, dice, porque también la creación será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Será libertada de esa maldición que recibió, que tuvo, porque el hombre pecó. Creo que los pierdo a veces, ¿no? Tienen que leer la Biblia. Es parte de... Cuando usted compra un artefacto, tiene que leer el manual, ¿no? Si no,
no va a poder aprovechar. Cuando usted entra al Evangelio, tiene que conocer el Evangelio. Porque si no, como mucha gente, ¿para qué sirve el Evangelio? Para no irme al infierno, ¿no? Y listo, ¿no? No es así, no es así. El Evangelio está diseñado por Dios, está hecho. Cristo vino a morir para restablecer, para restaurar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Nosotros volveremos a tener todas las cosas. Creo que ya no tengo tiempo, ¿no? Pero quisiera tener otro tiempo. ¿No? Y bueno, ¿tengo un poquito más? ¿Me aguantan? Seguimos con Efesios 1:10, ahora 1:11. Aquí está en el 8:21, ¿ve? Dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? La creación, no solamente nosotros, los seres humanos, sino la tierra. 1:11 de Efesios. Ahí quedamos, ¿no? En el 10 dice que Dios había propuesto reunir todas las cosas, volver a unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es nuestra edad, es la edad en que fuimos escogidos, ¿no? Todas las que están en los cielos y en la tierra. En el 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Nos bendijo con toda bendición espiritual y ahora también tenemos como hijos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿no? Él le plació darnos herencia. ¿A fin de qué? Aquí lo vuelve a decir. ¿Para que seamos? ¿Para qué? Versículo 12. Para alabanza de su gloria. Otra vez, para proclamar su belleza, su bendición. Gloria quiere decir su esplendor. Para que podamos ver cuán maravilloso es Dios. Y para que el mundo pueda, al ver la iglesia, en realidad está hablando de nosotros que somos parte de la iglesia, al ver la iglesia, vea un esplendor de Dios. La iglesia debe ser para alabanza de su gloria. Pero lamentablemente mucha iglesia es para vergüenza de Dios, ¿no? No nos creó para hacer la vergüenza de Dios. Porque las personas que reciben el Evangelio, pero no avanzan más del perdón de sus pecados, del ser librado del infierno nomás, no son para alabanza de su gloria. Siguen siendo los mismos que antes, ¿no? Son otros pecadores que fueron perdonados de los pecados pasados, pero van a seguir cometiendo los pecados futuros. Nosotros también no somos perfeccionados instantáneamente, sí, es una verdad. Somos perfeccionados paulatinamente, ¿ok? Pero Él nos dio su herencia para hacer alabanza de su gloria. Para hacer proclamación, sin gritar, sin hablar, sin decir nada, simplemente viviendo esta verdad. 13. En Él, en Cristo, gracias. También vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, escuchen, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice que si no tenemos al Espíritu Santo, no somos de Él. Amén. Todos los que hemos creído nos dio un sello, Dios, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que precisamente ese Espíritu Santo es el que nos dio esa nueva vida. Pero quiero llegar un poquito más adelante. Dice el 14 que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es una garantía, arras es garantía, vea el versículo, de nuestra herencia, de aquella cosa que nos dio, dice, hasta la redención. Redención quiere decir compra.
hasta que ya sea terminada la compra, dice, de esa posesión adquirida, esa herencia, otra vez, ¿para qué? Para proclamación de su gloria. Y luego, solo voy a leer y ustedes van a saber. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Él oyó que la iglesia de Éfeso tenía fe y tenía amor, ¿no? Dos características de una iglesia que madura. Él dice, yo he oído que ustedes tienen fe y tienen amor para con los santos. Por eso, dice, no ceso, versículo 16, no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos tener un soplo, una neuma de sabiduría para conocer a Cristo. ¿Por qué tenemos que conocer a Cristo? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el prototipo de esa nueva creación que somos nosotros. Cuando nosotros lleguemos a la madurez, vamos a ser como Cristo. Y esto está ahí en el mismo libro de Efesios. Y dice, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. En este contexto, ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros que ya hemos nacido en Cristo? Que nos desarrollemos hasta estar completamente desarrollados en Cristo. Amén. Esperanza habla de más adelante. Fe habla de ahora. Dice que Dios alumbre tu entendimiento, mi entendimiento, para que sepas hacia dónde vas. Amén. En Cristo, en la iglesia. ¿Para qué están las iglesias? ¿Para ser muchos? ¿Para alabar bonito? No. Para ayudar a todos los santos a que vayan hacia esa medida de la estatura, dice más adelante, de Cristo. Para que nos ayudemos a crecer hasta ser casi como Cristo. Entonces dice, para que vean la esperanza a que Él nos ha llamado. Todos somos llamados a esa esperanza. ¿Y cuál es? Dice, la gloria de la herencia en los santos. Para que veamos, o sea, Dios tiene que iluminar nuestros ojos para que podamos contemplar una herencia. Está en los cielos, está en el mundo espiritual y no la vemos porque nosotros solo tenemos ojos. Pero Dios dice que Pablo está orando para que ellos puedan verlo. Si tú tienes una herencia, ¿vas a sentirte pobre? Y si la herencia es de Dios, menos, ¿no? Amén. Es una vislumbre nomás lo que le estoy dando. Y dice, versículo 19, voy a terminar el capítulo rápido. ¿Y cuál? Está hablando que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo de la herencia. Y ahora también dice, versículo 19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? No es un poder para otras cosas, para nosotros. Dice, ¿no? Los que creemos. Amén. ¿Sí? Recuerden que todo tenemos que creer. Los que creemos, dice, según la operación de su fuerza. Hay un poder que está para los que creemos. Y ese poder es según la operación de la fuerza de Dios, la cual, versículo 20, operó en Cristo. ¿Qué hizo esa fuerza? Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Hay un poder
disponible para los que creen. Amén. Ese poder, ese mismo poder que está disponible para los que creen, ese mismo poder resucitó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales. Y dice, versículo siguiente, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo tiene poder sobre todos los seres espirituales. Amén. Y ese poder está para quienes creen. Y versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo fue resucitado con ese poder y fue hecho cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Él devuelve una autoridad. Recuerden, no sé si usted, con eso termino. Después iba a comenzar el capítulo 2, pero ya no. Dice que Dios, en el Génesis 1, el versículo 26, cuando Dios creó al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y dice, y señoree, le dio autoridad. Y esa autoridad en Cristo ahora nos está haciendo de vuelta, ¿ya? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las cosas. Y él le dijo, en el versículo 1:28 de Génesis, que Dios los bendijo, a Adán y Eva, ¿sí? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgar quiere decir poner en autoridad. Y señoread, ¿no? Ejerzan dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en Cristo, la autoridad también nos ha sido devuelta. ¿Ya? Y ahora cuando lean ustedes el capítulo 2, van a leer de dónde nos sacó para eso. Amén. Y van a leer cómo nosotros llegamos a tener esto y hasta qué punto tenemos todo esto. Amén. Lamentablemente, el domingo, como les decía antes, en 2 horitas a la semana no podemos aprender todo lo que necesitamos aprender. Usted necesita ir a su casa, leer la Biblia, leer por lo menos estos primeros 3 capítulos de Génesis y los 2 primeros capítulos de la carta de Pablo a los Efesios. Y bueno, en la Biblia está todo lo necesario que nosotros necesitamos entender para disfrutar y para cumplir ese propósito de Dios, de una transformación en nuestras vidas, de tal manera que seamos, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, para que seamos una publicación, un grito, un mensaje, una alabanza. La palabra alabanza quiere decir eso, de que Dios está derramando gratuitamente para todos los que creen estas bendiciones. Amén. Hay un proceso que necesitamos seguir porque ya nacimos de nuevo y ahora hay que crecer hasta la madurez, ¿no? Un niño recién nacido no tiene todo su cuerpo desarrollado, sino hasta los 25 años. Dice que más o menos hasta los 25 años nosotros nos desarrollamos completamente. Amén. Así como el bebé se desarrolla, aprende, ¿no? Aprende a hablar, aprende
a comunicarse con su mamá, con el medio ambiente, aprende a usar su inteligencia, etcétera, etcétera. Así pasa con nosotros espiritualmente. Pero así como el niño tiene que pasar tiempo con la mamá, así nosotros tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios. Y como dice 2 Corintios 3:18, dice, mirando cara a cara, como por un espejo, su gloria, somos transformados. De gloria en gloria. Somos transformados paso a paso, escalón tras escalón, hasta alcanzar la madurez. Y cuando alcancemos la madurez, el mundo va a escuchar de nosotros, va a ver en nosotros lo que Dios quiere hacer con ellos. Amén. Quiere salvarlos, quiere restaurarlos, quiere darles lo que nos está dando a nosotros. Esto es evangelismo. Oremos, oremos. Amén. ¿Sabe qué? Ese plan de Dios merece un fuerte aplauso. Es maravilloso. Y sobre todo, si nosotros lo creemos, ese plan de Dios merece que nosotros le pongamos un poquito más de creer, ¿no? De vivir, ¿no? Algunos quieren ser profesionales, tienen 5 años de estudio, pero ¿esto será mejor que ser profesional? Bueno, uno puede ser profesional y ser cristiano también, y irse desarrollando en Cristo, no son incompatibles. Pero si nosotros invertimos tanto tiempo en otras cosas, pero ningún tiempo en esto, o muy poco tiempo en esto, espero, hermanos, que esta palabra les esté motivando a restablecer su relación con Dios. Usted no es cristiano solo por venir los domingos aquí. Usted es cristiano porque está restableciendo la vida que Dios nos dio. Y está empezando a crecer de tal manera que poco a poco se va a ver cuántas cosas está haciendo Dios con usted por gracia. Gratis. Oremos. Póngase de pie y dele gloria al Señor. No hay más que hacer ahora. Decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Y espero que usted lo crea, porque solo si lo cree lo va a hacer. Y estas cosas son para los que creen. Padre, aumenta nuestra fe, Señor. Padre, te dijeron muchas personas, Señor, aumenta nuestra fe. Y en esta mañana yo también te pido, aumenta nuestra fe, mi fe, la fe de cada uno de nosotros. Hasta que lleguemos, Señor, a esa estatura, que no nos vayamos a ir de esta tierra, no nos vayamos a morir, sin que por lo menos haya destellos de la gloria de tu gracia en nosotros. Y queremos todo, Señor, no queremos solo destellos, pero queremos todo, Padre. Y sabemos que no depende de nosotros, que nosotros solamente tenemos que tomar las decisiones y tú nos vas a ayudar y tú nos vas a dar la fuerza, porque todo viene de tu gracia cuando nosotros creemos. Amén.